El ser humano siempre ha mirado hacia el futuro con una mezcla de fascinación y temor. Desde los albores de la civilización, nos hemos preguntado hacia dónde nos lleva nuestro progreso. ¿Nos espera un destino glorioso de exploración y descubrimientos, o estamos condenados a autodestruirnos por nuestra propia ambición? Hoy, en pleno siglo XXI, estamos al borde de cambios que podrían redefinir la existencia humana para siempre. La aceleración tecnológica, la colonización del espacio, la inteligencia artificial, la evolución biológica y nuestra relación con la Tierra están llegando a puntos críticos. Lo que hagamos en las próximas décadas determinará si nos convertimos en una especie multiplanetaria, si trascendemos nuestras limitaciones biológicas o si sucumbimos a las fuerzas que nosotros mismos hemos desatado. En este análisis, exploraremos 5 posibles caminos para el futuro de la humanidad, cada uno con sus promesas y peligros. Desde la expansión hacia las estrellas hasta la fusión con la inteligencia artificial, desde la reinvención del ser humano hasta la posibilidad de un colapso global, cada uno de estos escenarios nos obliga a hacer una pregunta fundamental. ¿Hacia dónde vamos? Si el futuro es incierto, al menos podemos intentar imaginarlo. Y, quién sabe, quizás al hacerlo, podamos moldearlo a nuestro favor. Colonización de otros planetas, el destino inevitable de la humanidad. Si hay algo que me obsesiona más que la procrastinación, es pensar en el futuro a gran escala. No en el futuro de aquí a 5 o 10 años, sino en el de los próximos siglos e incluso milenios. Y cuando se trata del destino de la humanidad a largo plazo, hay una idea que sobresale por encima de todas las demás, la necesidad de convertirnos en una especie multiplanetaria. Es una idea emocionante, aterradora, sobre todo, inevitable. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que ninguna civilización, ningún ecosistema y ningún planeta son eternos. Desde los dinosaurios hasta los imperios más poderosos, todo lo que parece inamovible eventualmente cambia o desaparece. Y la Tierra, aunque ahora nos parezca un refugio seguro, no es la excepción. La Tierra no será nuestro hogar para siempre. Cuando pensamos en amenazas existenciales, solemos enfocarnos en problemas creados por el ser humano. El cambio climático, las guerras, la inteligencia artificial fuera de control. Pero hay riesgos aún más grandes que no dependen de nosotros. Miremos atrás en el tiempo. La Tierra ha experimentado 5 extinciones masivas, la más famosa de ellas hace 66 millones de años, cuando un asteroide del tamaño del Everest impactó la península de Yucatán y acabó con 3/4 partes de todas las especies vivas, incluyendo los dinosaurios. Y aquí está la cuestión. Ese asteroide no decidió impactar la Tierra. Simplemente sucedió. Y volverá a suceder. No sabemos si será dentro de 100 años o de 100.000, pero en términos cósmicos, es solo cuestión de tiempo. Y los asteroides no son el único problema. Nuestra estrella, el Sol, tiene fecha de caducidad. En unos 5.000 millones de años, se expandirá hasta convertirse en una gigante roja, engulliendo a Mercurio, Venus y probablemente la Tierra. Es cierto que 5.000 millones de años es mucho tiempo, pero la pregunta no es si la Tierra será habitable para siempre, sino cuánto tiempo nos queda antes de que algo, natural o provocado por nosotros mismos, haga la vida en este planeta imposible. Si nos importa el futuro de nuestra especie a largo plazo, la única solución es no poner todos nuestros huevos en la misma canasta. Marte, el próximo gran paso. Cuando se habla de colonizar otros planetas, Marte es el destino lógico. Está relativamente cerca, a solo 225 millones de kilómetros, lo cual suena a mucho, pero es un paseo comparado con otras estrellas. Tiene una superficie sólida y recursos que podríamos aprovechar, como agua en forma de hielo. No es un planeta hospitalario ni mucho menos, pero tampoco lo eran muchos lugares que los humanos han conquistado a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿cómo llegamos allí? Y más importante aún, ¿cómo hacemos para quedarnos? Aquí es donde entra SpaceX y su visión audaz de convertirnos en una especie interplanetaria. Elon Musk no es la primera persona en soñar con colonizar Marte, pero sí es la primera en tener un plan concreto para hacerlo. Su nave Starship, diseñada para ser completamente reutilizable y capaz de transportar grandes cantidades de carga y pasajeros, es el primer paso realista hacia la creación de una colonia autosuficiente en Marte. Pero llegar allí es solo la primera parte del problema. La atmósfera de Marte es extremadamente delgada y está compuesta en un 95% de dióxido de carbono.
No hay oxígeno para respirar, las temperaturas pueden descender hasta los menos 100 grados y la radiación cósmica es una amenaza constante. Entonces, ¿cómo podríamos sobrevivir? Construyendo un hogar en Marte. El primer paso sería establecer hábitats protegidos, probablemente bajo tierra o cubiertos con materiales que bloqueen la radiación. Las primeras colonias dependerían de suministros enviados desde la Tierra, pero eventualmente tendríamos que ser autosuficientes. Esto significa cultivar alimentos en invernaderos, extraer agua del hielo marciano y generar oxígeno a partir del dióxido de carbono de la atmósfera. A largo plazo, algunos científicos han propuesto la terraformación de Marte, es decir, cambiar su clima y su atmósfera para hacerlo más parecido a la Tierra. Esto suena como ciencia ficción, pero en teoría es posible. Se ha sugerido liberar gases de efecto invernadero para calentar el planeta, derretir el hielo polar para liberar agua y oxígeno, e incluso usar espejos gigantes en órbita para reflejar más luz solar. El proceso tomaría siglos o milenios, pero si logramos hacerlo, Marte podría convertirse en un segundo hogar para la humanidad. Más allá de Marte, la humanidad como civilización espacial. Pero si hay algo que sabemos sobre los humanos es que no nos gusta quedarnos quietos. Si logramos establecer una colonia en Marte, es solo cuestión de tiempo antes de que miremos más allá. Tal vez Europa, la luna de Júpiter, con su océano subterráneo, sea nuestro próximo destino. O tal vez construyamos estaciones espaciales gigantes donde la vida sea aún más fácil que en la superficie de un planeta. Y aquí es donde la idea de colonizar el espacio se vuelve realmente emocionante. Porque si sobrevivimos lo suficiente para convertirnos en una civilización espacial, nuestras posibilidades se vuelven casi infinitas. Hoy, la humanidad está confinada a un solo planeta. Pero en el futuro, podríamos estar en muchos. Y si logramos eso, aseguraremos no solo nuestra supervivencia, sino nuestra evolución. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos un universo inmenso y en su mayoría vacío. Pero eso es solo por ahora. La historia de la humanidad apenas está comenzando, y si jugamos bien nuestras cartas, podríamos estar escribiendo los primeros capítulos de una historia que se extenderá mucho más allá de la Tierra. Así que cuando alguien me pregunta si creo que realmente llegaremos a Marte y más allá, mi respuesta es simple. Si la humanidad quiere tener futuro, no tenemos otra opción. Y la mejor parte es que estamos más cerca de ese futuro de lo que creemos. El futuro de la inteligencia artificial. El mayor salto o el último error de la humanidad. Si hay algo que define a la humanidad, es nuestra capacidad para crear herramientas. Desde las primeras lanzas y ruedas hasta la electricidad y las computadoras, cada avance tecnológico ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y pensamos. Pero ahora estamos en la cúspide de un avance que no solo transformará la humanidad, sino que redefinirá lo que significa ser humano. La inteligencia artificial IA. Durante décadas, la IA ha sido un sueño de la ciencia ficción, pero en los últimos años, ha pasado de ser una promesa a una realidad que evoluciona a una velocidad aterradora. Modelos avanzados como GPT-4, sistemas de aprendizaje profundo y robots cada vez más sofisticados han demostrado que las máquinas pueden aprender, razonar, en algunos casos, incluso superar a los humanos en tareas específicas. Pero esto es solo el principio. La verdadera pregunta no es si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, sino cómo lo hará. ¿Será nuestra mayor aliada o nuestra peor pesadilla? El camino hacia la superinteligencia. La IA actual se encuentra en lo que podríamos llamar la fase de inteligencia artificial estrecha o ANI, Artificial Narrow Intelligence. Esto significa que es increíblemente buena en tareas específicas, como jugar ajedrez, traducir idiomas o diagnosticar enfermedades, pero no tiene la flexibilidad de la mente humana. Sin embargo, el objetivo final es alcanzar la inteligencia artificial general, AGI, es decir, una IA con capacidades cognitivas comparables a las de un ser humano. Una AGI podría razonar, aprender por sí misma, planear estrategias complejas e incluso mejorar su propia inteligencia. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y aterradoras. Si una AGI suficientemente avanzada puede mejorarse a sí misma de manera continua, podríamos entrar en un fenómeno conocido como explosión de inteligencia. En pocas palabras, una IA lo suficientemente inteligente podría diseñar una versión mejorada de sí misma, que a su vez crearía una versión aún más avanzada,
en un ciclo que podría escalar a niveles de inteligencia impensables en cuestión de días u horas. Este punto, conocido como singularidad tecnológica, es el momento en el que la inteligencia artificial dejaría de estar bajo nuestro control. Y una vez que eso suceda, nadie sabe realmente qué pasará. Los posibles futuros, paraíso o pesadilla. Existen varios escenarios sobre cómo la IA avanzada podría impactar a la humanidad. Algunos son increíblemente optimistas, otros, francamente aterradores. 1. El escenario utópico, la mejor era de la humanidad. En el mejor de los casos, una superinteligencia artificial se convertiría en la herramienta definitiva para resolver todos nuestros problemas. Imagine un mundo donde la IA cure todas las enfermedades, diseñe nuevas fuentes de energía ilimitadas, solucione el cambio climático y nos libere del trabajo, permitiéndonos dedicarnos a la creatividad, la exploración y el ocio. Bajo esta visión, la humanidad no solo sobreviviría, sino que alcanzaría un nivel de prosperidad sin precedentes. La IA no nos reemplazaría, sino que nos potenciaría, convirtiéndose en una aliada perfecta que nos ayudaría a expandirnos más allá de la Tierra, explorar el cosmos y alcanzar un nivel de desarrollo que hoy apenas podemos imaginar. 2. El escenario distópico, el fin de la humanidad. Pero también existe la posibilidad de que la IA no sea nuestra salvadora, sino nuestra perdición. El problema es simple. Una vez que una IA se vuelve más inteligente que nosotros, no hay garantía de que compartirá nuestros valores o intereses. Y si una IA extremadamente avanzada tiene objetivos que no están alineados con los nuestros, podríamos estar en serios problemas. Aquí es donde entra el famoso experimento mental del optimizador de clips. Imagina una IA cuyo único objetivo es fabricar clips de papel. Suena inofensivo, ¿verdad? Pero si esta IA es lo suficientemente avanzada, podría decidir que la mejor manera de maximizar la producción de clips de papel es usar todos los recursos del planeta, incluidas las personas. En este escenario absurdo, la humanidad podría ser destruida simplemente porque no encaja en los planes de optimización de una máquina. El problema no es que la IA nos odie o quiera hacernos daño, sino que podría ser completamente indiferente a nuestra existencia, de la misma forma en que nosotros no nos preocupamos por los insectos cuando construimos una carretera. 3. El escenario intermedio, el control difícil de mantener. Quizás el futuro no sea ni utópico ni apocalíptico, sino algo en el medio. Puede que logremos desarrollar a GI y la mantengamos bajo control, pero con grandes desafíos en el camino. Gobiernos y corporaciones podrían usar la IA para concentrar aún más poder, eliminando empleos y aumentando la desigualdad social. En este mundo, la IA no destruye a la humanidad, pero se la transforma de maneras que pueden no ser del todo positivas. La automatización extrema podría dejar a millones sin trabajo. La desinformación generada por IA podría hacer imposible distinguir la verdad de la mentira, y el control de estos sistemas podría estar en manos de unos pocos, creando un mundo donde la tecnología es una herramienta de opresión en lugar de liberación. ¿Cómo aseguramos un futuro donde la IA nos beneficie? Si hay algo que sabemos con certeza, es que la IA no va a dejar de avanzar. La pregunta no es si llegaremos a la AG, sino cuándo y cómo. Para asegurarnos de que la IA trabaje a favor de la humanidad, necesitamos 3 cosas fundamentales. Desarrollo ético y seguro. Debemos asegurarnos de que cualquier IA avanzada esté alineada con los valores humanos y tenga mecanismos de control para evitar escenarios catastróficos. Empresas como OpenAI ya están trabajando en esto, pero el desafío es enorme. Regulación y gobernanza global. La IA es demasiado poderosa para dejarla en manos de unas pocas empresas o gobiernos. Necesitamos acuerdos internacionales para regular su desarrollo y uso, evitando que se convierta en un arma de opresión o destrucción. Educación y adaptación. La inteligencia artificial cambiará radicalmente el mundo laboral. Debemos prepararnos para una realidad donde muchos trabajos actuales dejarán de existir, pero surgirán otros nuevos. La clave será la educación y la adaptación a esta nueva era. Biotecnología y la inmortalidad. ¿Estamos cerca de vencer a la muerte? Si hay algo en lo que todos los seres humanos estamos de acuerdo, es en esto: nadie quiere morir. Desde el principio de la historia, hemos tratado de prolongar nuestra existencia, ya sea a través de la medicina, la religión o la simple búsqueda de un estilo de vida saludable. Pero por mucho que lo intentemos, la muerte sigue siendo una certeza ineludible. ¿O no? En la actualidad,
La biotecnología y la ingeniería genética están avanzando a un ritmo que hubiera parecido ciencia ficción hace apenas unas décadas. Estamos entrando en una era en la que la muerte ya no es un destino inevitable, sino un problema técnico que podríamos resolver. Y si esto suena descabellado, pensemos en cómo la humanidad ha superado barreras antes consideradas imposibles: volar, erradicar enfermedades, pisar la luna. La inmortalidad podría ser el siguiente gran paso. Pero, ¿realmente podemos vencer a la muerte? ¿O estamos jugando con fuerzas que no entendemos? El envejecimiento. Un problema biológico, no un destino. Durante la mayor parte de la historia, la gente creía que envejecer y morir eran parte natural e inevitable de la vida. Sin embargo, la ciencia ha comenzado a ver el envejecimiento no como un misterio filosófico, sino como un problema biológico con soluciones potenciales. En esencia, el envejecimiento ocurre porque nuestras células dejan de funcionar correctamente con el tiempo. Cada vez que nuestras células se dividen, los telómeros, las tapas protectoras en los extremos de los cromosomas, se acortan un poco más, hasta que ya no pueden proteger el ADN de daños. Además, con el tiempo, se acumulan mutaciones en nuestro material genético, nuestras mitocondrias pierden eficiencia y nuestros sistemas de reparación celular se vuelven menos efectivos. Todo esto conduce a enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y la insuficiencia orgánica. Pero, ¿y si pudiéramos reparar ese daño? Aquí es donde entran en juego algunas de las tecnologías más emocionantes de nuestro tiempo. Las 3 revoluciones de la biotecnología. Para entender cómo podríamos alcanzar la inmortalidad, o al menos, una vida mucho más larga, necesitamos observar 3 avances principales en la biotecnología. 1. Edición genética, reescribiendo el código de la vida. Si el envejecimiento es causado por errores en nuestro ADN, ¿por qué no simplemente editar nuestro código genético para corregir esos errores? Gracias a tecnologías como CRISPR, los científicos pueden modificar genes con una precisión sin precedentes. Esto significa que podríamos corregir mutaciones dañinas, fortalecer nuestras células y tal vez incluso reprogramarlas para que no envejezcan. Ya hay experimentos prometedores en animales. Por ejemplo, científicos han logrado extender la vida de ratones en un 25% mediante la eliminación de células senescentes, células viejas que ya no se dividen. Si esto se aplica a los humanos, podríamos estar hablando de vidas de 100, 150 o incluso 200 años. 2. Terapias de regeneración celular. El poder de las células madre. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse hasta cierto punto, pero esa capacidad disminuye con la edad. Sin embargo, con el uso de células madre, podríamos regenerar órganos, tejidos e incluso revertir el envejecimiento celular. Un ejemplo impresionante es el trabajo de Shinya Yamanaka, quien descubrió cómo reprogramar células adultas para convertirlas en células madre pluripotentes, lo que significa que pueden transformarse en cualquier tipo de célula del cuerpo. En teoría, esto permitiría regenerar órganos dañados y rejuvenecer el cuerpo. Imagina un futuro donde, en lugar de necesitar un trasplante de riñón o hígado, simplemente se regeneren tus órganos con células nuevas. La muerte por envejecimiento comenzaría a parecer menos inevitable. 3. Nanotecnología y biohacking. El cuerpo como un sistema reparable. Otra vía fascinante para la inmortalidad es el uso de nanorobots para reparar el cuerpo desde adentro. Estos diminutos dispositivos podrían circular por el torrente sanguíneo, eliminando células defectuosas, reparando tejidos dañados y eliminando toxinas de manera continua. De hecho, algunas empresas de biotecnología ya están explorando tratamientos que utilizan pequeños dispositivos implantables para monitorear y reparar el cuerpo en tiempo real. En un futuro no muy lejano, podríamos tener un mantenimiento corporal automático que evitaría el desgaste natural de nuestros órganos. ¿Es posible la inmortalidad? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque si podemos detener el envejecimiento y regenerar el cuerpo de manera indefinida, ¿significa esto que nunca moriremos? La realidad es que incluso si logramos una longevidad extrema, todavía existirían riesgos. Un accidente, una enfermedad desconocida o una catástrofe global seguirían siendo amenazas. Pero si eliminamos el envejecimiento como causa principal de muerte, podríamos alcanzar vidas de siglos o incluso más. Algunos futuristas, como Ray Kurzweil, creen que estamos cerca de lo que él llama el punto de escape de la longevidad,
un momento en el que los avances tecnológicos aumentarán la esperanza de vida más rápido de lo que envejecemos. Es decir, si en la actualidad ganamos unos pocos meses de esperanza de vida por cada año que pasa, pronto podríamos ganar varios años por cada año que vivimos, creando una espiral en la que la muerte se vuelve algo opcional. Los dilemas de la inmortalidad. Por supuesto, la idea de la inmortalidad plantea preguntas filosóficas y éticas enormes. ¿Quién tendrá acceso a estas tecnologías? Si solo los ricos pueden permitirse vivir indefinidamente, ¿qué pasará con el resto de la sociedad? ¿Cómo afectará esto al planeta? Si la gente deja de morir, pero seguimos teniendo hijos, la sobrepoblación podría volverse un problema crítico. ¿Nos aburriremos de la vida? Tal vez vivir 200 años suene increíble, pero ¿y si vivir 1,000 años se vuelve monótono? Algunos argumentan que la muerte es una parte esencial de la experiencia humana y que quitarla podría hacer que la vida pierda sentido. Otros, en cambio, creen que la verdadera tragedia no es la inmortalidad, sino la muerte prematura de miles de millones de personas que nunca llegan a experimentar su máximo potencial. Conclusión: el fin de la muerte como la conocemos. Si observamos la historia de la humanidad, vemos un patrón claro. Siempre hemos tratado de superar nuestras limitaciones. Desde la medicina hasta la tecnología, hemos encontrado formas de prolongar la vida y mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, estamos al borde de la que podría ser la mayor revolución de todas, la erradicación del envejecimiento y la posibilidad de la inmortalidad. ¿Ocurrirá en nuestra generación? Tal vez no. Pero si la biotecnología sigue avanzando a este ritmo, es posible que los niños nacidos hoy nunca tengan que enfrentar la muerte como lo han hecho todas las generaciones anteriores. La inmortalidad ya no es solo un mito o un sueño de alquimistas. Es un objetivo científico con fundamentos reales. Y aunque todavía queda un largo camino por recorrer, una cosa es segura: estamos más cerca de vencer a la muerte de lo que nunca imaginamos. La colonización del espacio, el próximo paso en la evolución humana. Desde que nuestros antepasados miraron al cielo nocturno con asombro, hemos soñado con explorar más allá de nuestro planeta. La Luna, Marte, las estrellas distantes, el espacio siempre ha sido el último horizonte, el destino final para una especie que nunca ha dejado de moverse y expandirse. Pero ahora, ese sueño está dejando de ser una fantasía de la ciencia ficción para convertirse en un plan concreto. Nos encontramos en un momento crítico de la historia humana. Nuestra civilización está alcanzando el límite de lo que nuestro planeta puede soportar. La sobrepoblación, el cambio climático, la escasez de recursos y la amenaza de desastres globales nos obligan a pensar en una pregunta que antes solo se hacían los futuristas y escritores de ciencia ficción. ¿Debemos convertirnos en una especie interplanetaria? La respuesta, según muchos científicos, empresarios y visionarios, incluido Elon Musk, es un rotundo sí. La colonización del espacio ya no es solo una opción emocionante, sino una necesidad para garantizar la supervivencia de la humanidad. Pero, ¿cómo lo lograremos? ¿Qué obstáculos enfrentamos? ¿Y qué significará esto para el futuro de nuestra especie? Porque necesitamos colonizar el espacio. El físico Stephen Hawking advirtió en varias ocasiones que la humanidad no puede depender solo de la Tierra para su supervivencia. Existen múltiples amenazas que podrían acabar con la civilización en un instante. Cambio climático extremo: si no logramos controlar el calentamiento global, podríamos hacer inhabitable nuestro propio planeta. Colapso de recursos naturales: nuestro crecimiento exponencial está agotando los recursos de la Tierra más rápido de lo que podemos reponerlos. Guerra nuclear o biológica: un conflicto a gran escala podría devastar la civilización en cuestión de días. Impacto de un asteroide: no es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Un asteroide del tamaño del que acabó con los dinosaurios sería una sentencia de muerte para la humanidad. Superinteligencia artificial fuera de control: si la IA avanza demasiado rápido sin regulaciones adecuadas, podríamos perder el control sobre nuestro destino. Si permanecemos en un solo planeta, estamos apostando todo nuestro futuro a un solo lugar. En cambio, si nos expandimos por el sistema solar, y eventualmente más allá, aumentamos drásticamente nuestras probabilidades de sobrevivir a largo plazo. ¿Por dónde empezamos? A pesar de estos desafíos, estamos avanzando más rápido de lo que muchos creen. En las próximas 2 décadas podríamos ver bases en la Luna,
los primeros humanos en Marte y el inicio de una nueva era de exploración espacial. Si logramos superar estos obstáculos, podríamos estar presenciando el inicio de la mayor transformación en la historia de nuestra especie. La humanidad ha evolucionado desde pequeñas tribus nómadas hasta civilizaciones globales, y el próximo paso lógico es convertirnos en una civilización multiplanetaria. El futuro de la humanidad está lleno de posibilidades infinitas, algunas emocionantes y otras aterradoras. Nos encontramos en una encrucijada, donde las decisiones que tomemos ahora no solo impactarán a las generaciones venideras, sino que podrían definir si la humanidad sigue evolucionando hacia nuevas fronteras o se enfrenta a su propio colapso. Al mirar hacia adelante, es difícil saber qué nos depara el destino, pero lo que es seguro es que el futuro será moldeado por nuestra capacidad de innovar, adaptarnos y aprender. A medida que avanzamos hacia lo desconocido, tenemos el poder de decidir qué camino tomamos. Ya sea que nos expandamos por el cosmos, reinventemos nuestra biología, dominemos la inteligencia artificial o encontremos una forma de vivir en armonía con nuestro planeta, la clave estará en cómo enfrentamos los desafíos que se nos presentan. La humanidad siempre ha superado obstáculos, y ahora más que nunca, la oportunidad de crear un futuro mejor está en nuestras manos. El futuro es incierto, pero es nuestra responsabilidad dar forma a ese futuro con la visión, la ética y la sabiduría que nuestras generaciones anteriores nos han legado. El viaje apenas comienza, y lo que hagamos hoy determinará lo que seremos mañana. Así que, mientras seguimos avanzando hacia el mañana, recordemos que el verdadero poder de la humanidad reside no solo en lo que somos capaces de crear, sino en cómo elegimos usar ese poder para garantizar un futuro para todos.